Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. La energía eléctrica en Europa está más cara que nunca. A los españoles no hace falta que se lo explique porque ya les han llegado las facturas de la luz de los últimos meses y han podido ver que han tenido que dedicar mucho dinero para pagar el consumo de electricidad, sobre todo en los últimos 3 meses. En este verano que acaba de terminar, la factura de la electricidad se ha puesto por las nubes y no solo en España. Muchos esperan además que el invierno llegue en breve, en apenas un par de meses, y lo esperan con auténtico pavor, especialmente si viene con mucho frío, como el año pasado. En España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Portugal, en fin, en prácticamente toda Europa el precio de la luz ha alcanzado récords históricos. El precio del kilovatio se ha ido a la estratosfera directamente y todo indica que irá más en los próximos meses conforme empiece a escasear la luz solar, tengamos que tener más tiempo la luz artificial encendida y sobre todo cuando se enciendan las calefacciones. Hay dos motivos inmediatos que explican este repentino alza en los precios de la luz. El primero son los derechos de emisión de carbono, que son muy altos en Europa y que además se han incrementado, y el segundo la subida del gas natural en el mercado internacional. Muchos cargan la culpa sobre la política climática de la Unión Europea y creen que este aumento es una consecuencia directa del llamado Pacto Verde, cuyo objetivo declarado y explícito es alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Esto ha ocasionado que se vayan cerrando centrales térmicas de carbón y de gasóleo y sustituyendo por centrales de ciclo combinado de gas, que hacen una combustión más limpia, por lo tanto emiten algo menos de CO2. La voluntad de Bruselas y de todos los gobiernos comunitarios es ir avanzando en lo que denomina la descarbonización total, mediante la implantación masiva de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica. En ambos casos, en estas dos energías, los países europeos son líderes mundiales, pero estas fuentes de energía son intermitentes y necesitan un respaldo fósil, al menos con la tecnología actual. La apuesta por el gas y el encarecimiento artificial de otras fuentes mediante los derechos de emisión, que son en esencia un impuesto a los combustibles fósiles, ha condenado al sistema a generar de forma artificialmente cara. El problema podría remediarse con más energía nuclear, que está libre de emisiones de CO2, pero casi nadie en Europa quiere hablar de ella, por sus residuos, básicamente. Nos encontramos, por lo tanto, ante una crisis energética inducida por las autoridades políticas, una carestía provocada por los gobernantes que están priorizando los objetivos ecológicos sobre los económicos. Hoy en La Contracrónica vamos a abordar este espinoso tema que está trayendo a los europeos por la calle de la amargura desde hace ya unos cuantos meses. Un calvario que no ha hecho más que empezar y precisamente por eso es bueno señalar a sus principales culpables. Este verano hemos experimentado una tormenta energética en Europa, una genuina crisis energética en Europa y una como no recordábamos. La luz se ha puesto por las nubes, tanto para los hogares como para las empresas. Esto además ha sido en prácticamente toda Europa, no ha habido apenas excepciones. A mediados de verano recuerdo que salían en redes sociales y en los periódicos algunos mapas que se veía el coste del kilovatio y tanto en España como en Alemania, como en Italia, como en el Reino Unido estaba igual, es decir, altísimo. Y eso se trasladaba de una u otra manera a la factura final que pagan los clientes, tanto las empresas como los hogares. En el pasado hubo episodios puntuales de aumento repentino de precio. De vez en cuando, o ocasionalmente, sucedía que un mes la luz subía de precio, pero eran breves, se limitaban exclusivamente a ese mes, a veces simplemente unos días, y localizados en momentos muy concretos. Solían suceder en pleno invierno, en plenas olas de frío polar, que hacían que toda Europa encendiese las calefacciones, en pleno invierno además, con las luces encendidas, y entre que había mucha demanda, la oferta se había mantenido, subía la luz. Ya digo, una cuestión cuando Europa se tiñe de blanco, en pleno invierno, y poco más. Esta vez ha sido diferente. La luz empezó a subir de precio en primavera, después de un pequeño repunte que hubo allá por el mes de enero, y desde entonces se ha mantenido alta.
Durante el verano hemos contemplado con resignación, básicamente, y palpándonos el bolsillo de manera continua, cómo se batían récords en la tarifa día tras día, y pensando hasta dónde va a llegar esto. Se bajaba un poquito durante unos días y luego de golpe volvía a subir, y desde luego no ha vuelto a los niveles, ni muchísimo menos que teníamos hace 9 meses o que teníamos hace un año o hace 2 años, no digo ya. Ningún gobierno europeo podía explicárselo, andaban todos en jaque, y menos aún dar razones a los ciudadanos, a sus contribuyentes, por un incremento tan repentino. Bueno, repentino y brutal, porque es que los precios se han duplicado, triplicado, incluso cuadruplicado con respecto a los que teníamos hace 1 o 2 años. Entonces estaban un poco perdidos, noqueados por el golpe, que no se esperaban, por supuesto. La causa inmediata, sin embargo, era fácil de entender, al alcance de cualquiera. Europa es muy dependiente del gas natural para generar energía eléctrica hoy por hoy, y el gas ha registrado constantes subidas de precio en el mercado internacional a lo largo de los últimos meses. Cualquiera puede ir a mirar el precio del gas cada día y a partir de ahí pues hacer sus extrapolaciones pertinentes sobre cómo eso va a afectar de una manera u otra a la factura de la luz en el futuro. En estos momentos el precio del gas natural en Europa es aproximadamente, y estoy haciendo un promedio, 6 veces más alto que hace 2 años. Es decir, que en el mes de septiembre del año 2019, el último mes de septiembre antes de la pandemia. Esto lo explican varios factores. La demanda global ha aumentado al salir de la pandemia y eso está ocasionando algunos cuellos de botella, especialmente en el suministro proveniente de Rusia y de Noruega. Pero incluso antes de la gran subida del gas, escaseaba ya. Este gas, nunca mejor dicho, el gas natural es un gas inodoro, aparte de invisible, por supuesto, además es inodoro. Eso es uno de los problemas que tienen las instalaciones de gas, que puede uno asfixiarse, sino creo que lo aromatizan o algo así, para evitar precisamente eso, para que lo detectemos. Bien, pues ya escaseaba en el mercado. Hace unos meses, un invierno muy prolongado en Europa, bastante frío. Bueno, en Europa, en el hemisferio norte en general, tendríamos que incluir también a Canadá, a los Estados Unidos y a China, y por supuesto a Rusia. Esto provocó que los países europeos agotasen sus reservas, dejándolas un 25% por debajo de su promedio histórico. Los problemas con el gas ruso y el noruego han complicado la reposición de los inventarios. En Noruega, al parecer, Noruega es un país bastante serio en este aspecto, un proveedor de confianza, están mejorando la infraestructura para poder proveer más gas a sus clientes, y eso ha minorado las exportaciones en los últimos meses. En Rusia, según informan, han padecido un incendio en una planta de procesamiento siberiana y luego ya de remate han reaprovisionado sus reservas tras el invierno pasado, que fue muy duro. Esto ha sacado evidentemente pues mucho gas del mercado, y si hay un invierno duro en España, en Francia o en Alemania, no quiero ni imaginar lo que los rusos, acostumbrados a inviernos para personas mayores, no quiero imaginar lo que ellos ya consideran un invierno duro. Supongo pues que las temperaturas bajen por debajo de los 50 bajo cero, una cosa así, de manera sostenida en el tiempo. Los precios del gas en Europa están estrechamente vinculados con los de Asia, es decir, el mercado del gas, como cualquier otro mercado, es un mercado global. Para atraer prioridad en el suministro, Europa tiene que pagar más, y así atrae esos suministros que de otro modo se dirigirían a Asia. Asia es un mercado gigantesco y cada vez más sediento de gas, no solo de gas, también de otros combustibles como el carbón, que también está experimentando alzas en el precio, como no podía ser de otra manera, ya que puede sustituir al gas para generar electricidad, y además le puede sustituir de una manera mucho más económica. Bien, esto de sustituir gas con carbón lo pueden hacer en China o lo pueden hacer en la India, pero en Europa el carbón no es directamente una alternativa, porque Bruselas ha puesto la cruz sobre él, ya que su combustión emite grandes cantidades de CO2. Esto no significa que haya países europeos que estén quemando grandes cantidades de carbón. Países como Polonia, por ejemplo, cuyo gobierno aspira a no dejarse la vida en la factura de la luz y tienen además unas reservas sin carbón muy accesible y de muy buena calidad en el sur del país, y en Polonia básicamente se quema carbón. En otros países como Alemania han tenido que quemar mucho más carbón porque están cerrando su planta de centrales nucleares. Bien, como consecuencia de todo esto, consecuencia directa además, en España los altos precios de la electricidad son noticia diaria a lo largo de los últimos 3 meses y están provocando de hecho un gran revuelo político.
Los que están en España, bueno, no hace falta hoy con las redes, no hace falta estar en un país para estar informado de lo que sucede allí, pero vamos, si está uno en España, aparte de tener que pagar la factura, la recrecida factura, además ha podido ver por televisión como el tema este de la luz es un soniquete continuo que está a todas horas en la televisión, en la radio, por supuesto también en internet. En Alemania los precios de la energía eléctrica han superado su pico máximo que tuvieron allá por el año 2008 y están ya en máximos históricos. Por supuesto, el tema de la energía eléctrica en Alemania también ha levantado cierto revuelo político, hay mucho disgusto, sobre todo entre las clases medias que ven como pues se les está yendo buena parte del presupuesto en pagar la factura de la luz y también, y esto es importante, entre las empresas. Alemania es un país con muchísimas empresas, un país muy industrializado y evidentemente pues hay empresas que están pensando en irse o se han ido ya. Bien, algo similar ha sucedido en Italia, ha sucedido también en el Reino Unido. Bueno, el resultado es que muchas empresas o se han ido o están reduciendo su producción. En el Reino Unido incluso algunas han llegado a cerrar y el precio de una amplia gama de productos cuya fabricación requiere mucha energía han subido de precio. Los consumidores pagan así el alza de la luz por dos vías. La primera en el recibo, por la electricidad, del que pagamos por nuestras bombillas, nuestros electrodomésticos, la televisión, etcétera, lo que consumimos en nuestros hogares o en nuestras empresas, y la segunda en el ticket de la compra, porque todo es más caro, ya que cuesta más producirlo. Bien, ante semejante panorama habría que plantearse qué hay detrás de esta crisis energética que se ha presentado de golpe, además de manera completamente imprevista y sin ninguna guerra en Oriente Medio que la justifique. Hasta hace no mucho, cada vez que subía el petróleo, o subía incluso el gas, pensábamos en que se había armado en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico. Bien, en este caso no tenemos una guerra de por medio, no hay ningún componente directo de naturaleza geopolítica que nos diga que la luz se iba a poner por las nubes este verano. Bien, la primera causa va de suyo, es de tipo climático. Como os decía antes, el invierno boreal fue muy frío el año pasado, luego le siguió una primavera fresca. Estoy haciendo evidentemente promedios, puede ser que algunos países pues tuviese un invierno menos frío y una primavera algo menos fresca, pero de promedio en todo el hemisferio. Y luego ha venido un verano muy caluroso y sobre todo calmado. Que sea calmado, que sea caluroso, pues es un problema porque se encienden los aires acondicionados. Y que sea calmado, que sea muy estable desde el punto de vista meteorológico, tiene una consecuencia directa en la manera en la que generamos electricidad, al menos en Europa, y es que ha disminuido la producción eólica, al tiempo, como decía, que ha obligado pues, a encender durante mucho más tiempo los aparatos de aire acondicionado. Eso sí, me consta que precisamente por el precio de la luz mucha gente ha evitado encenderlos o los ha encendido menos horas que otros veranos. Esa sería la primera de las causas. La segunda es que a falta de energía barata proveniente de los aerogeneradores, un aerogenerador una vez está amortizado, es una tecnología además, la eólica ya muy madura, se puede generar, si ya tienes la planta instalada, se puede generar mucha electricidad a muy bajo precio. Bien, pues a falta de esos molinos, de esa electricidad producida por los molinos que no se movían porque no soplaba una brizna de viento, el continente ha echado mano del gas para compensar la intermitencia de esta renovable. En Alemania el problema es incluso mayor, porque están desconectando, llevan años desconectando, las centrales nucleares están ya en la parte final, deberían desconectarse todas para el año 2022, para el año próximo. Bien, aquí hay un dato que suele pasar desapercibido de lo que está teniendo que enfrentar el sistema eléctrico alemán. Hace 10 años, en 2011, es decir, justo antes del accidente de Fukushima, que fue en marzo de 2011, Alemania tenía 26 reactores nucleares en operación. Bien, hoy solo le quedan 6 que se clausurarán entre finales de este año y el próximo. Si todo sigue como hasta ahora, ya veremos qué sucede con el gobierno alemán, pero lo más probable es que cumplan su palabra, la palabra de Merkel, mejor dicho, que fue quien dio vía libre a cerrar todas las centrales nucleares. Dentro de un año aproximadamente, ya en Alemania no se producirá un solo kilovatio de origen nuclear. La tercera razón que vendría a explicar esta carestía repentina que os comentaba antes es que la recuperación económica de la pandemia a nivel global está siendo muy sólida.
tanto en Europa como en Asia. De esto ya he hablado en la contracrónica, como está en Estados Unidos, también en China, en el Reino Unido, en la propia Alemania. Es decir, las principales economías del mundo desarrollado han salido con crecimientos muy altos de la pandemia, con un gran consumo que estaba embalsado desde hacía muchos meses y una cantidad de dinero importante, más los estímulos de los bancos centrales y de los propios gobiernos. Eso ha hecho que se disparase la demanda de todo tipo de productos, también la demanda de energía. Y no olvidemos que la energía es un vector fundamental para todo. Para que podamos comprar ese nuevo automóvil o ese nuevo teléfono, se necesita antes fabricarlo, y la fabricación de esos productos necesita energía eléctrica. Así que esto es un componente importante. La demanda de gas natural licuado, por ejemplo, tengo aquí el dato de China, durante el primer semestre de este año aumentó un 25% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto ya la ha convertido en el mayor importador a China de gas natural licuado, por delante del Japón. El gas natural licuado es este que se importa en barcos, lo licúan, lo someten a mucha presión para poder transportar en estos barcos gaseros mucho gas en muy poco espacio. Pero esa sería la tercera razón, la demanda. Esta era una cosa que de un modo u otro iba a afectar. La cuarta razón es que la compañía de gas estatal rusa, que se llama Gazprom, no ha incrementado el suministro a la Unión Europea, ya sea porque no pueden o porque no quiere hacerlo. Este es un tema de acalorado debate entre los analistas, y yo la verdad es que no sé por cuál decantarme. Podría ser que efectivamente los argumentos que los rusos dieron de su incendio en aquella planta siberiana, de que están reaprovisionando sus reservas, podría ser cierto, podría ser que lo esté empleando el Kremlin. No olvidemos que las empresas, Gazprom es estatal, pero en sí, incluso las empresas privadas, sobre todo las grandes, son empresas que trabajan en buena medida al dictado de lo que dicen en el Kremlin. Son empresas paraestatales, así que podría ser también lo otro, pero evidentemente no hay ninguna prueba. El precio del gas natural en Europa este invierno, de hecho, puede depender de la rapidez con la que Rusia mantenga el suministro. Nada más, y la eficiencia. Luego, para colmo de males, y aquí ya habría que mirar hacia el suroeste de Europa, Argelia ha anunciado que no enviará más gas a la península ibérica a través del gasoducto Magreb-Europa. Este es el primero que se hizo allá por los años 90. Este atraviesa Marruecos y pasa luego por debajo del estrecho de Gibraltar y entra en el sistema gasista ibérico, que abastece a España y a Portugal. Al parecer esto sucede porque el gobierno argelino no quiere más tratos con el marroquí. Están en una crisis diplomática muy grande. Vamos, que no tiene ningún problema con el gobierno español o con el portugués, pero con el marroquí están, no diré al borde de la guerra, porque no sería cierto, pero no están atravesando su mejor momento. De hecho, el otro día leía que había prohibido a Argelia que sobrevolasen aviones con matrícula marroquí por encima de su espacio aéreo. Queda eso sí el Medgas, que se hizo posteriormente, hace unos años, estaba directo de Orán hasta Almería, pero no sabemos si podrá suplir el Medgas al Magreb Europa totalmente. Esta sería la cuarta razón, los proveedores, la presión que hay sobre los proveedores, especialmente a Rusia. Luego la quinta causa, y creo que esta es fundamental, es la política climática de la Unión Europea. Europa tiene un sistema de comercio de derechos de emisión que ponen precio al CO2 emitido. Sí, efectivamente, puede parecer una tontería, pero un gas como el CO2 tiene precio, ya sea generando electricidad o fabricando cualquier cosa, y esos derechos hay que comprarlos si uno tiene que, por ejemplo, generar electricidad o fabricar algo. Los precios de los derechos de emisión de carbono, de CO2, de dióxido de carbono, en la Unión Europea han alcanzado niveles récord a lo largo de los últimos meses. Esto ha venido impulsado evidentemente por movimientos políticos, por las reformas aprobadas en Bruselas para reducir el número de permisos. Y esto se prevé que continúe durante el resto del año. Hay una voluntad política de reducir el número de permisos, de derechos comerciables, y por lo tanto suben de precio los que existen. Los precios más altos de los permisos de emisión de CO2 han hecho subir los precios del gas natural al disuadir a las eléctricas de generar con carbón, para amortiguar la subida del gas, como han hecho en otras partes del mundo, como os comentaba hace un momento. En China o en la India han podido pasar, si el gas estaba prohibitivo, pues se pasaban al carbón, que es algo más barato. Esto a su vez ha hecho subir al carbón. Pero vamos, en
las generadoras de electricidad en Europa no han podido permitirse un cambio así porque les costaba incluso más, pagando los derechos, emitir generando con centrales térmicas de carbón. Las instalaciones de almacenamiento de gas natural en Europa se encuentran ahora mismo en mínimos. Normalmente los inventarios se reponen en esta época del año. Una idea clara para prepararse para el invierno que está a la vuelta de la esquina. Hemos entrado ya en el otoño. Bueno, pues incluso si Rusia sigue enviando gas en tiempo y forma, conforme lo acordado, quedaría poco tiempo para llevar las existencias al nivel de los últimos años. Luego sucede que si el invierno europeo es tan frío como el del año pasado, el gas almacenado puede ser insuficiente para satisfacer la demanda. Esto obligará a solicitarlo de urgencia, que llegue en barcos gaseros, por ejemplo, y esto aumentará los precios, obligando pues a todos sus clientes, especialmente a las industrias intensivas en energía, a reducir el uso de electricidad y producir menos porque se habrá puesto de nuevo por las nubes. Bien, esto deja a Rusia en una posición especialmente fuerte, como podemos ver, y aquí entramos ya de cabeza en el apartado geopolítico de todo esto. Son ellos quienes tienen la llave del gas. Y evidentemente se entiende, que sabrán hacer uso de ella para sacar a Bruselas todo tipo de concesiones. Sentirán, en cierta medida, esto es algo parecido a una justicia poética, porque los burócratas de Bruselas sentirán en carne propia el coste de su ambiciosa política climática, ambiciosa y en buena medida irreal a estas alturas. No lo sé, quizás se conforten pensando que se trata de salvar el planeta. Pero a mí sinceramente me parece un vano consuelo, porque ninguna otra economía del mundo está pidiendo semejante sacrificio a sus habitantes. Y no desde luego la China, cuyas emisiones de CO2 no han hecho más que aumentar y ya totalizan el 30% del mundo, de las emisiones mundiales, un tercio. Las de Alemania, para que nos hagamos una idea, son el 1,8%, las de Estados Unidos el 13%. Bueno, las de Alemania se han reducido un 29% desde el año 2000. Hoy China emite más CO2 en la atmósfera que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Este es un dato que yo creo que alumbra bastante esta cuestión, y ya sé que utilizar en un programa como el de hoy el verbo alumbrar, pues casi que viene perfecto. Lo alumbra muy bien, nos lo ilustra. En Europa la transición, como vemos, la transición energética o ecológica, como lo llaman en España, ya ha comenzado, como podemos ver. Y a buen ritmo, además. En 2019, el 58% de la energía eléctrica generada en la Unión Europea, tiene 26 países, bueno, en 2019 eran 27, algunos de ellos que siguen generando con carbón en gran medida, como decía antes Polonia. Es decir, que si nos fuéramos país por país, especialmente los de Alemania o España o el Reino Unido antes de salir de la Unión Europea, nos encontraríamos que el dato es mucho mayor. Bien, el 58% de los 27 países en 2019 era libre de emisiones. El 30% es del total con energía mediante energías renovables, es decir, hidráulica, solar o eólica, o geotermia, en fin, que eso ya son aportes minúsculos. Podríamos pensar que muy bien, que queda menos, que basta con dar un empujón más y sustituir la planta de generación no renovable por una renovable. Pero claro, no es tan sencillo como eso. Se puede incrementar la potencia instalada en parques eólicos y en huertos solares hasta el infinito. Podemos llenar la Unión Europea de paneles solares si queremos, pero eso no significa que generen electricidad cuando se la necesita. De noche no lo harán los paneles solares porque se oculta el sol, están al otro lado del planeta. Tampoco generarán mucho en pleno invierno o cuando está nublado. Y respecto a los aerogeneradores, pues cuando no sopla el viento se detendrán, y si sopla poco, pues generarán poca electricidad. Con la tecnología actual, la disponible en el año 2021, nos gustaría tener otra mucho mejor y motores de estos de las películas de ciencia ficción y la fusión nuclear ya conseguida, pero es que no la tenemos. Con la tecnología actual se necesita una energía de respaldo que aporte seguridad al suministro. A fin de cuentas, lo que queremos es que pulsemos el interruptor de la luz y se encienda. No queremos otra cosa.
y que se encienda a un precio que no sea prohibitivo, que no nos obligue a encender una vela. Esto puede conseguirse mediante centrales nucleares o con térmicas convencionales, ya sean de gasoil, de carbón o de gas natural. Bien, pues con la excepción de Francia, las primeras, es decir, las nucleares, están malditas, y las segundas están condicionadas por el precio internacional del gas, del que he hablado ahora. Bueno, o el precio internacional del petróleo o el precio internacional del carbón. Más, y a esto hay que sumarle el más, el impuesto de los derechos de emisión. En definitiva, que la crisis energética que padecemos es una crisis inducida desde arriba por los políticos europeos. Una crisis difícilmente reversible en el corto plazo, porque el mal ya está hecho. Ya están cerradas muchas centrales de fuel y de carbón, y de las nucleares casi nadie quiere hablar. Estamos condenados a pagar una fortuna por el kilovatio en un momento además en el que la electricidad es un bien estratégico más que en ningún otro momento de la historia. Vivimos pegados a un enchufe, de manera prácticamente literal, y se está electrificando el parque móvil. Y se está electrificando por deseo expreso de los mismos políticos que han hecho todo lo posible para que Europa tenga la generación eléctrica más cara del mundo. Es simplemente absurdo, pura lógica política aterrizada, eso sí, sobre las carteras de los ciudadanos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que está en Italia y que nos habla de los requisitos de vacunación en aquel país. Bueno, a nosotros lo que ha dicho el chaval no es del todo correcto. No hay una obligación de vacunación. Lo que hay es una obligación por la parte de atrás. Se nos obliga a tener el Green Pass todos los días. Es decir, tienes que hacerte un test de antígenos cada 2 días. 48 horas duran, con el consiguiente coste. En Italia, si te vas a la farmacia, cuestan 15 euros. El Green Pass debe ser controlado por las empresas. Las empresas pueden sufrir 1.000 euros de multa si hay alguien que no lo tiene. Y el trabajador no pierde su trabajo, puede ser suspendido e incluso puede trabajar gratis. Es decir, te suspenden el salario, pero tú sigues trabajando. Esto lo digo porque encima me va a tocar a mí controlar los Green Pass de mi empresa, en cierta manera. Otro de los problemas es que no se ha creado la base de datos a través del ministerio. Parece ser que se está hablando de una base de datos unida a tu filiación de la Seguridad Social, en la cual tú muestras tu Green Pass y si tú entras en la oficina y toda la pesca. Pero aquí viene lo cachondo. O sea, una persona que hace un smart working, vamos, que trabaja desde casa, se tiene que joder y se tiene que sacar el Green Pass. ¿Por vacunación o sin vacunación? O sea, no está en contacto con nadie. Yo tengo un caso en mi trabajo. Es más, yo hoy pensaba hacerlo así. Me cojo el laboro ágil, como se llama aquí, y evito vacunarme. Bueno, pues por la puerta de atrás nos están diciendo, no, 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 tú no puedes. Vale, pues me toca sacarme el Green Pass incluso para trabajar desde mi casa. Una cosa, vamos, es que esto es demoníaco. Por no hablar eso de que si no tienes Green Pass tú puedes seguir trabajando pero no cobras el sueldo. Oye, cojonudo, ¿eh? Una manera de esclavismo que se han sacado por en medio. Ya empieza a haber incluso empresas que esto les parece una cacicada de 3 pares de narices. Es más, los supermercados que se llaman Naturasí, que tienen bastante implantación en el norte, ha decidido que aquel que no se quiera vacunar asume la empresa, el coste del, ¿cómo se llama? Del antígeno, del análisis del antígeno, que cuesta 15 euros, que dura 48 horas. Y bueno, ya empieza a solicitarse un referéndum por si queremos tener un Green Pass aquí en Italia. El Green Pass, como ha dicho este chaval, es simplemente una nueva manera de apartheid, en este caso apartheid sanitario. Porque pagamos impuestos para después no tener una serie de servicios. Trabajamos, pero tenemos que, si no lo tenemos una serie de problemas. A mí lo que me está llevando a pensar es que quieren evitarse un Tamiflu, que se compraron miles y millones de
de dosis de Tamiflu en el 2008 o 2000, en la anterior supuestamente epidemia de coronavirus que iba a haber, que desapareció a los meses, el SARS creo que fue, que quedaron sin usarse. Y me parece a mí que la Unión Europea lo que está haciendo es obligar a la gente a ponérsela porque ha pagado ya estas malditas vacunas que no están estudiadas a largo plazo, vuelvo a decir, que por mucho que me quiera convencer y entiendo que Andrea lo acepte porque lo ha vivido, yo si veo que a largo plazo no hay nada estudiado, no me lo pongo. He trabajado también en farma. Y sé los procesos que se dan en el I+D para sacar un fármaco. Por tanto, a mí que no se haya estudiado, al menos la interacción de esta vacuna a largo plazo y sus efectos colaterales. Por ejemplo, uno de los efectos colaterales que nos está diciendo es que hay un aumento del crecimiento de muertes por temas coronarios en el Reino Unido en los últimos meses. ¿Puede estar relacionado con esto? ¿O no? Entonces, lo que dice el chaval es cierto en parte. Y bueno, si quieren que nos vacunemos, que obliguen. Yo no me tengo que estar poniendo la vacuna si no quiero. Acepto las consecuencias y ya está. Pero que te estén pidiendo esto es una cacicada de 3 pares de narices. Y yo pagando impuestos que son, por cierto, bastante más altos que en España. Para que un tío no elegido democráticamente se haya puesto ahí sencillamente porque en el último momento tenía que quedar de puta madre con la Unión Europea. No está por otra razón el señor Draghi. Eso sí, todos los muertos que pueda haber por temas de cáncer que surjan de estas vacunas o de otras enfermedades, ¿se los va a comer él, las de indemnizaciones? ¿Se las va a comer el Estado italiano? No se las va a comer nadie al final. Ese es el problema. El miedo que tenemos muchos, que no hay una seguridad a largo plazo. Y me recuerda tanto al Tamiflu para gastar las dosis como a la talidomida a largo plazo. Porque no se sabían los efectos que hay a largo. Pues sinceramente, Luis, me parece excesivo lo que están haciendo en Italia. Allí, como en toda Europa Occidental, la incidencia ha caído de forma sostenida a lo largo de todo el mes de septiembre. Y ojo, ni por contagios, ni por hospitalizaciones, ni por fallecimientos se justifican medidas de ese estilo. Luego la vacunación tampoco avanza a mal ritmo. He ido a mirarlo. A día de hoy el 67% de los italianos está vacunado con las 2 dosis. Es decir, casi llegan al 70%, que es, ya sabes, la línea esta de la inmunidad de grupo. Bueno, y el 74% con al menos una dosis, así que es posible seguro que alcanzarán el 70% en breve. Es decir, que la emergencia sanitaria se acabó hace ya mucho, por un lado, y por otro, que la mayor parte de los italianos se están vacunando. Bueno, están vacunados, pero la inmensa mayoría, cerca del 70%. Esa obsesión que les ha dado a algunos con obligar a vacunarse a la gente, con lo de andar pidiendo test a todas horas, me parece enfermiza, sinceramente lo digo. Es una máquina burocrática que se ha puesto en marcha y claro, no hay manera de detenerla. En España, como supongo que ya sabrás, la vacunación está muy avanzada, más que en Italia. Algo así como el 78% de los habitantes ha recibido las 2 dosis y lo importante, el 95% de la población por encima de los 40 años, es decir, también está vacunado. Es decir, todo el que tenía que vacunarse ya lo ha hecho. Y de propina unos cuantos más. Por suerte la presión no está siendo muy fuerte, más allá de una campaña publicitaria del gobierno. A partir de ahí la cosa, pues como casi todo en España, va por comunidades autónomas. Las hay más restrictivas, como Galicia, donde es necesario, al parecer, es lo que me han contado, el certificado de vacunación o los test en la hostelería, y otras como Madrid, donde a nadie le piden nada. Y la vida, bueno, a excepción hecha de las mascarillas en interiores, que espero que quiten ya este mes, pues en Madrid la vida volvió a la normalidad hace tiempo. Luego, respecto a la eficacia de la vacuna, a ver, los datos están ahí. El descenso de hospitalizaciones y muertes ha ido de la mano del avance del número de vacunados. En otras partes como Europa, como Rumanía, por ejemplo, o Bulgaria, las cosas están mucho peor, ¿eh? En Bulgaria, por ejemplo, solo el 15% de la población se ha vacunado totalmente y están padeciendo una tercera ola bastante fuerte. Respecto a los efectos a largo plazo, ¿qué tanto te preocupa, Luis? A ver, no los conocemos, pero aquí habría que plantearse qué es el largo plazo. ¿Son 3 años? ¿Son 4? ¿Son 5? ¿Son 10? Pongamos por caso que son 10.
10 años. Bien, en este caso tampoco sabremos cuáles son los efectos a los 11 años, o a los 12 o a los 15. Lo ideal hubiera sido que se ensayase más estas vacunas, pero la situación hace un año distaba mucho de ser ideal. Era lo que había. Era eso, vacunarse por las bravas, es decir, hospitalizando gente y enterrando a muchos de ellos. Por no hablar de las implicaciones que tenía esto en la economía, de restricciones, etcétera. Confinamientos, aforos, toques de queda, que es como estábamos hace un año, acuérdate, al empezar el otoño. Estábamos con lo de la segunda ola. Lo que buscaba la vacuna, que era básicamente reducir la tasa de mortalidad, lo han conseguido sobradamente. En España la mortalidad ha bajado, pero a cuchillo, en los últimos 9 meses. Pues unas 10 veces con respecto a marzo de 2020. Pero vamos, si no te quieres vacunar es decisión tuya, Luis. El que asume el riesgo de contagiarse y de que la enfermedad se complique eres tú, no los que ya están vacunados, que gozan de cierta protección. Vamos, que no creo que nadie te tenga que obligar, a nadie del gobierno, quiero decir, te tenga que obligar a vacunarte o que te empiecen a exigir certificados por todas partes para entrar en una cafetería o algo así. Me parece efectivamente, como bien dices, una medida discriminatoria, y no es en Italia, pero yo creo que en España eso sería hasta inconstitucional. Bien, vamos ahora con Víctor de México, que ha escuchado la contrarréplica de este domingo en el que hablaba de las relaciones entre España y México y nos cuenta lo siguiente. Descubrí tu programa hace un poco más de un año, cuando por la pandemia andaba buscando un podcast de historia, y así fue como encontré tu peculiar forma de narrar. Debo decirte que hay episodios épicos como el de los marineros de Portugal, la llegada del hombre a la luna, la conquista de los polos y la del país de los dos imperios, entre otros. Es exactamente sobre un tema de México que quiero darte mi punto de vista, ya que hace unos días un contraescucha español trajo al programa sus reflexiones acerca de cómo los mexicanos veíamos a los españoles y a los gringos y cómo supuestamente se les echa la culpa de todos los males del país. Primero quiero referirme a cómo vemos y tratamos a los españoles en México, ya que no quisiera que tus escuchas se quedaran con una idea errónea de cómo se les trata en el país. En el siglo pasado, México fue refugio del exilio español que venía huyendo de la guerra civil y de la pobreza. Muchos pensadores y artistas españoles nutrieron la vida intelectual de México con su llegada, entre ellos los poetas Leo Felipe y Enrique Díez Canedo, los juristas Luis Recasens y Wenceslao Roses, los filósofos José Gauss, Eugenio Imas y María Zambrano, los historiadores José Moreno Villa, Isaac Costero y Adolfo Salazar, entre muchos otros, quienes serían fundadores de la Casa España, la que después se convertiría en el Colegio de México, que hoy es una de las más importantes instituciones de investigación y divulgación en Latinoamérica. Pero no solo los artistas o intelectuales emigraron a México. Hasta bien entrada la década de los 70, antes de que España entrara a la democracia y al desarrollo económico, cientos de miles de españoles vinieron buscando una mejor vida para ellos y sus familias. En los años 80, siendo yo un niño, conocí muchos españoles inmigrantes que eran dueños de tiendas de abarrotes, de pequeños hoteles, de cantinas. Incluso mi primer trabajo fue a los 14 años en una panadería que era propiedad de un español, el que, por cierto, me enseñó a comer la buena paella. Muchos emprendedores españoles se hicieron de fortuna aquí en México, muchas veces extraordinaria, como Lorenzo Servitaje, quien fue el fundador de Bimbo, que es la principal empresa de panadería del mundo entero. Otros empresarios como Pablo Aramburu-Zavala y Antonino Fernández Rodríguez fundaron la cervecería Modelo, que es una de las más grandes de todo el mundo. Por cierto, la nieta de Pablo, de nombre María Asunción Aramburu-Zavala, es la segunda mujer más rica de México, con una fortuna estimada de $6,000 millones. Otro ejemplo claro del aprecio de los mexicanos a los españoles es el recibimiento que a cantantes que triunfaron en México antes que en España, como Miguel Bosé, Rocío Dúrcal, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz o Mónica Naranjo, entre muchos otros. Hoy en día viven en México, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, unos 150,000 españoles, sobre todo en Ciudad de México y en los estados de Jalisco y Quintana Roo. También es importante señalar que la inversión española en México es de alrededor de $70,000 millones al año, y es la segunda más importante, solo detrás de nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos. Por ejemplo, es importante también señalar que el banco más grande de México es el BBVA, el Bilbao Vizcaya, que tiene alrededor del 21% del mercado,
Y las cadenas hoteleras de gran turismo como el Sol Meliá, Hoteles Fiesta, Iberostar y Catalonia tienen hoteles en los mayores centros turísticos de México. Por último, quiero decirte que todavía es común referirse a España como la madre patria y que solo algunos políticos trasnochados que buscan el control político tratan de culpar a los extranjeros de sus ineficiencias y corruptelas y han promovido tonterías como la exigencia de que España pida perdón por la conquista, pero lo hacen hablando en español, nuestro hermoso idioma, y ellos mismos llevan apellidos de origen español. Y tan no hubo genocidio que el 93% de los mexicanos somos mestizos, es decir, llevamos sangre indígena, pero también sangre española, por lo que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de las dos, ambas extraordinarias. Ojalá, Fernando, un día hagas un programa sobre el exilio español en México para que más gente conozca sobre este tema. Y, por supuesto, invito a todos los españoles a que visiten las playas, las ruinas arqueológicas, las ciudades coloniales y los pueblos mágicos de México para que comprueben la calidez del trato hacia ustedes. Gracias. Un saludo. Bueno, Víctor, ya comentaba yo el otro día que el flujo humano entre España y México ha sido siempre favorable a México. A lo largo de los últimos 500 años el viaje ha ido en dirección al oeste, no al este. México siempre se ha percibido aquí en España como una tierra de oportunidades, un país inmenso y amigable al que emigrar, y no solo al que emigrar, sino un país en el que quedarse y echar raíces. Así fue hasta por lo menos los años 50 del siglo pasado. Respecto a la relación humana, a nivel de calle, podríamos llamarlo, siempre ha sido buena. Creo que si paras a un mexicano cualquiera por la calle y le preguntas por España, seguramente te hable de ella con afecto y simpatía, algo que por descontado pues sucede en España. Con respecto a México, a lo que me refería el otro día era a la intelectualidad del país. Allí es donde se forjó ese sentimiento antiespañol que por fortuna no descendió hasta la calle, pero que se ha ido impregnando a casi todos los gobiernos mexicanos hasta el momento presente. Unos lo exteriorizan más y se valen más de ese elemento, como el actual de López Obrador, y otros menos. Pero vamos, siempre está ahí la tentación de cargar las culpas de todo lo que ha salido mal en la conquista y en el virreinato. Bueno, como el virreinato fue proverbialmente próspero, pues suelen incidir más en lo de la conquista. Bien, vamos ahora con Pablo, que nos habla de la crisis en el sector de la automoción. Hola, Fernando. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Yo te quería preguntar por lo que está sucediendo en la industria de la automoción. Como sabes, la industria de la automoción es una de las industrias más relevantes que aportan al PIB de España y la verdad es que llevamos una década bastante simpática en cuanto a que, bueno, vale, todos hemos sufrido y estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus, pero esta industria pues ha sufrido además, como bien ya has comentado en Contracrónicas, a la escasez de microchips. Pero, no obstante, existe mucha rumorología dentro de la industria y de los proveedores que trabajamos en ella, de todos estos ERTEs y estos parones de producción que está habiendo y que no se pronostica nada bueno para los siguientes meses o incluso años, ¿no? ¿Cuánto de estos parones se debe a la crisis de los microchips? Como puede que sepas, la industria sí, la subida del gas, la subida de la electricidad efectivamente está teniendo mucho impacto, pero también ha habido otro factor este año que también sabes, que creo que lo has comentado, que es la subida del acero, que bueno, pues ha sido un tema muy crítico y que ha afectado a toda la industria. No obstante, como digo, la producción, joder, se siguen parando fábricas, se siguen cancelando pedidos y cada vez parece que va a peor la cosa. Un compañero estuvo mirando en internet y resulta que hay ahora mismo en stock en España 280 coches de un modelo en particular. Lo cual nos hace pensar o nos hace dudar de si realmente es cuestión de microchips, es cuestión de parada de suministro por falta de acero, porque proveedores han tenido problemas con el gas y la electricidad y han decidido acortarnos lo que fuese, o si realmente hay una falta de demanda y la industria se está escondiendo detrás de la escasez de microchips para justificar paradas de producción. Lo dicho, me gustaría que tratases ese tema. Enhorabuena de nuevo por el programa y que tengas un buen día. Bueno, Pablo, creo que lo que se ha cernido sobre el sector es un huracán, que efectivamente se merece un programa. Por un lado tienes lo de los semiconductores, que evidentemente cuentan bastante. Los automóviles de hoy en día van cargados de semiconductores por todos los lados. No es un SEAT 127 de hace 40 años, claro. Pero es que hay muchos más cuellos de botella.
la escasez y el precio de los contenedores, de los que hablaba aquí hace unos días, el alza en las materias primas, el incremento en el coste de la electricidad, del que he hablado hoy, al menos en Europa por lo menos, la campaña agitada desde los gobiernos contra los vehículos de combustión interna, especialmente los de motor diésel, en fin, súmalo todo esto y unas cuantas cosas más, mételo en una coctelera y bien, ahí tienes la crisis general que padece el sector. Voy a ver si me informo bien y preparo un programa sobre este tema. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones alemanas. Durante las próximas semanas, probablemente meses, los políticos alemanes van a centrarse en el chalaneo de los cargos, dejando a un lado cualquier conexión con el interés general. Con ello conseguirán formar un gobierno que habrá de centrarse en el cumplimiento escrupuloso de lo pactado, dejando a un lado cualquier conexión con el interés general. Y cuando todo esto esté bien resuelto, entonces tocará centrarse en los siguientes intereses electorales, dejando a un lado cualquier conexión con el interés general. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 28 de septiembre. Mañana será 29 y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.